Okay, guys, pay attention. Today we are going to learn about the past modals. Okay, el día de hoy vamos a aprender sobre los verbos modales o los pasados modales. Tenemos un sinnúmero de verbos modales, pero el día de hoy vamos a hablar sobre el must, el might y el might. Okay, estos son algunos de los verbos modales. ¿Para qué nos sirven? Para modificar ciertas oraciones al momento de expresar alguna situación. Vamos a ver qué significa cada uno de estos y cómo utilizarlos en el inglés, ¿ok? Tenemos a must, ¿ok? Como usted puede observar aquí, vamos a utilizar con este auxiliar have. ¿Qué sería must have? ¿Qué nos dice? Se usa para expresar una conclusión lógica sobre algo que ocurrió en el pasado. No estamos seguros de lo que sucedió exactamente, pero basándonos en las pruebas podemos llegar a alguna conclusión, a diferencia de might have o may have. Como veremos más tarde, el must have expresa más certeza. ¿Ya? Nos sirve para expresar cierta certeza de algo que ha sucedido en el pasado. Como por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué nos dice? The lights are off. They must have gone out. Las luces están apagadas. Se deben haber ido. ¿Okay? O como que nosotros decimos, se debe de haber ido la luz. ¿Ok? Entonces, es algo que ocurrió en el pasado, pero no estamos seguros de qué realmente fue lo que sucedió. Another example. I know you love chocolate. It must have been difficult to say no to that piece of cake. Sé que te gusta el chocolate. Debe de ser difícil para ti decir no a un pedazo de pastel. Por algo debe de ser, ¿verdad? Entonces, recuerde que el más lo utilizamos para expresar una conclusión lógica sobre algo que ocurrió en el pasado, pero no estamos seguros exactamente de qué fue lo que sucedió. ¿Ya? Para eso nos sirve cada uno de estos verbos modales, para expresar, como por ejemplo, se debe haber. En sí este significa debe haber, con el uso del have. Ya vamos a verlos con algunos ejemplos. Vamos a ver el siguiente, ¿qué nos dice? Might. Made o might, ¿ok? Might have o may have se utilizan para expresar posibilidad en el pasado. Estos dos verbos modales, en cambio, nos dice que se utilizan para expresar posibilidad en el pasado. ¿Ya? Esto nos sirve para expresar alguna posibilidad. Cuando yo podría decir en el español, ella pudo haber aprobado el examen. ¿Ya? Pudo haber aprobado el examen, una posibilidad, pero no estudió o no se esforzó, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir? Ella pudo haber ganado el año, pero no estudió, o pudo o debió haber estudiado más, ¿ok? Era una posibilidad. Entonces, esto nos sirve para expresar posibilidad, pero que en el pasado, ¿ok? Entonces nos dice, el uso de estos dos modales también expresa incertidumbre. Como por ejemplo, I think it may have worked. I think it may have worked, but began up too soon. Creo que podría haber funcionado, ¿ya? Pero nos rendimos demasiado pronto. ¿Ya? Entonces alguna posibilidad, que había cierta posibilidad, pero sin embargo, no, aquí nos dicen el ejemplo, no siguieron, ¿verdad? Se rindieron muy pronto. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? They might have won if the star player hadn't been injured.
Ellos podrían haber ganado si su mejor jugador no se hubiera lesionado. ¿Ya? ¿Qué más podríamos expresar en el español? Yo podría decir, ellos pudieron haber llegado a tiempo, ya que sería una posibilidad. Ellos pudieron haber llegado a tiempo, o ellos podrían haber llegado a tiempo, si el bus no estuviera tarde, o si el bus no pasara tarde. ¿Ya? Entonces son posibilidades que nosotros podemos expresar utilizando estos verbos modales. ¿Ya? También tenemos el verbo modal, el can, el could, el should, que ya próximamente los veremos. Para no confundirlos, el día de hoy simplemente vamos a ver el must have, el may have y el might have. ¿Ok? Son estos dos verbos modales para que usted entienda y comprenda que el uno lo utilizamos para expresar, que nos decía cierta acción en el pasado, pero que no sabemos o no estamos seguros de lo que realmente sucedió. ¿Ya? Mientras que el may y el might lo utilizamos para expresar posibilidad, cierta posibilidad que hubiera sucedido si hubiésemos hecho alguna situación. ¿Ok? Para nosotros poder desarrollar o utilizar lo que son los verbos modales, nosotros nos vamos a basar en la siguiente estructura gramatical. Como nos dice aquí, vamos a utilizar el verbo modal, entre ellos el must, el may y el might. ¿Ok? May y might. Más el uso del auxiliar have para decir que yo debo haber, yo puedo haber sido tal cosa, o ella podría haber estudiado más, o ellos podrían haber, no sé, cualquier situación que nosotros podemos expresar. Recuerde que el más sería que debo, pero como ya utilizamos con el auxiliar have, yo debo haber perdido mi cartera en tal lugar. Yo debo haber dejado, no sé, mi mochila no sé dónde, ¿ok? Poder, might, yo puedo haber estudiado otra carrera, o yo podría haber estudiado otra carrera. Y el might, para expresar con podría, ellos podrían haber ganado, ellos podrían haber estudiado, ellos podrían haber regalado, ellos podrían haber llegado, ¿ok? Entonces, recuerde que cada uno de estos, primero vamos a utilizar el verbo modal más el auxiliar have, y el verbo debe de estar en pasado participio. Como usted pudo observar en las siguientes oraciones, el verbo está en pasado participio. Si son verbos regulares, tiene la misma escritura, pero si son verbos irregulares, tiene diferente escritura. Como por ejemplo, aquí tiene el pasado del verbo ir, el pasado participio del verbo ser o estar, el pasado o el participio pasado del verbo trabajar y de la misma forma del verbo ganar. Entonces, cualquier situación que usted tenga que expresar primero, claro, puedo hacer eso del sujeto, de cualquier situación que usted vaya a expresar, o a su vez puede expresarlo solo. Deberían haber estudiado más, o deberían haber presentado los deberes. Deberías de haberme llamado. Entonces, ¿qué? Deberías haberme, ¿qué? Depende de lo que vaya a expresar. Deberías haber estudiado, deberías haber aprendido, deberías de practicar, ¿ok? Más el verbo en participio pasado. Tenga muy en cuenta esta situación. Utilizamos el verbo modal más el auxiliar have más el verbo en participio pasado. Ok, continúe. Ok, ahora sí vamos a ver algunos de estos ejemplos, cómo utilizar a estos verbos modales para que usted pueda entender o comprender un poco mejor. Ok, entonces, complete the sentence with the correct modal verb, con el correcto verbo modal. Tengamos muy en cuenta para qué nos servía cada uno de estos. Para posibilidad y para ciertas expresiones que nosotros no estamos seguros de qué fue lo que sucedió. Vamos a ver la primera oración. ¿Qué nos dice?
Complete. Ya me comí de aquí. Listo. She is in our house. She is in our house. Ella no está en casa. ¿Qué podría yo utilizar? ¿El must have, el may have o el might have? Ella no está en casa. ¿Ella qué sería? Debió haber salido. ¿Cuál sería? ¿Posibilidad o una situación que nosotros no conocemos? ¿Quién me ayuda aquí? Una situación que no conocemos. ¿Ya? Y para una situación que nosotros no conocemos, ¿cuál utilizábamos? Might. No, La might más, moods. Bueno, ¿cómo se es dice? el must, ya, el must, queremos hacer, el must. Recuerden que es must have, el may have y el might have, ¿ok? Listo, entonces, para una situación que nosotros no sabemos qué fue lo que sucedió, como nos dice aquí en la oración, vamos a utilizar el must have. Entonces, ¿qué nos diría? Pay attention. She is in her house. Ella no está en casa. Ella debió de haber salido. Ella debió haber salido. ¿Ok? O ir fuera, el go out. Usted puede observar, el verbo está en participio pasado. El go out que significa salir o estar fuera. ¿Ya? The next, please pay attention. He won the race. ¿Qué sería? Él debió, él debe, o él podría, o él pudo haber ganado la carrera si él corría más rápido. ¿Cuál sería este más? Utilización de ER al final, comparativo. ¿Ya? Entonces, una posibilidad, o será una situación que no conocemos. Posibilidad. Posibilidad, ¿verdad? Y para posibilidad, ¿cuál podríamos utilizar? May have. May have. Algo así. May have, ¿verdad? Él pudo, como puede observar usted aquí, pudo. Como estamos conjugando, entonces, ¿qué sería? Él pudo haber ganado la carrera. May have, ¿ya? May have. Listo. He may have won the race if he ran faster. Él pudo haber ganado la carrera, sí. Sí de posesión, ¿verdad? Sí, él corría más rápido, ¿verdad? Era una posibilidad que pudo existir. The next sentence. She's crying. Ella está llorando. Algo debe, debió o podría haber sucedido. ¿Qué sería aquí? ¿Ya? Posibilidad. Algo que sucedió en el pasado y desconocemos. ¿Qué podría decir? She's Algo que no crying. conocemos. Algo que no conocemos. ¿Y qué tendría que utilizar yo aquí? Must have. Muy bien, Have. el must have. Must have, muy bien. Okay, entonces es la forma de entender a estos verbos modales o cómo usted puede expresar en la parte de escritura. Y en la parte de la expresión simplemente utilizamos a cada uno de estos dependiendo de la situación o la posibilidad. Entonces, ¿qué nos dice? She is crying something. Must have happened. Ella está llorando. Algo debió haber sucedido. Verbo suceder, happened. Participio pasado. ¿Ok? The next. They face the school year if they will study more. Él pudo, él podría. ¿Qué sería? Haber pasado el año escolar. May have. Ellos estudiaron más. ¿Qué sería?
may have, Ya, nosotros aquí podríamos utilizar cualquiera, ¿verdad? De estos dos, pero sin embargo con la conjugación. Entonces, ellos pueden o ellos podrían, ¿ya? Ellos podrían haber pasado el año escolar si ellos, ¿qué? Estudiaran más. Entonces, ¿cuál haríamos uso? el may have, Might, algo es así. might have. Muy bien, el might have, ¿ya? Recuerde que este have es podrían haber, ¿ya? They might have passed the school year if they will study more. Ellos podrían haber pasado, ¿verdad? Estamos hablando de tiempo pasado, cabe la redundancia. They might have passed the school year if they will study more. Ellos podrían haber pasado el año escolar si ellos estudiaran más, ¿verdad? Entonces es una posibilidad. The next, my friend is tired. Mi amigo o mi amiga está cansada. ¿Qué sería aquí? Must, might o may have. ¿Qué sería May aquí? have. Sería, mi amiga está cansada. Ella, ¿sabemos por qué está cansada? Sí, No. sí sabemos. Ya, a ver, hasta aquí sabemos. My friend is tired. Lo de acá no sabemos todavía. ¿Por qué? Aquí vamos a decirlo recién. My friend is tired. Mi amiga está cansada. ¿Ya? ¿Qué sería? Must have. Must have. Muy bien. Ahí sí, porque estamos expresando algo que no sabemos por qué está cansada. Ahí sí ya sabemos por qué está. ¿Ya? Ella debió haber estado trabajando. Ahí sí ya sabemos, pero acá no, ¿verdad? Aquí simplemente dice, my brain is tired. Pero ¿por qué estará cansada? ¿Estaría jugando? ¿Estaría trabajando? ¿Estaría corriendo? My brain is tired. She must have been working. Ella debió haber estado trabajando. ¿Ok? ¿Entendido cómo utilizamos estos verbos modales? ¿O existe cierta confusión? Yes or no? Yes, Lisa, yo tengo una Okay. pregunta. Say me, please. Verá, cuando recién leemos la oración, ¿no es cierto? Digamos, ahí no dice el motivo de por qué pasó algo, pero después en la Exactamente. segunda parte en sí, y tenemos que hacerlo relación a lo primero o junto a todo el complemento Ya. de la oración. Ujú. Al momento que nosotros leemos la oración, todavía no nos da esta respuesta, ¿verdad? Simplemente es para que usted pueda completar o pueda diferenciar cuál sería el auxiliar que podría utilizar. Pero cuando usted ya expresa, al momento de expresar, porque yo ya sé qué es lo que voy a expresar, ahí usted ya sabría la situación. Pero al momento que usted, digamos, vamos a desarrollar aquí, como en estas oraciones, no sabemos lo que ha sucedido todavía. Entonces yo tengo que estar segura, ahí sí ya podría yo saber, es que esto me está hablando de una posibilidad. No, esto me está hablando de algo, dice mi amiga está cansada, pero yo no sé por qué está cansada, ¿verdad? Yo no sé todavía. Pero sin embargo, al momento cuando usted ya tiene cierto conocimiento, como por ejemplo aquí donde nos dice, he might be one race. Si usted le pone ya este acá, que sería el must have, ¿qué le expresaría? Él debe haber ganado la carrera. No, pues ¿cómo es que él debe haber ganado? Él podría haber ganado. Ya, él, mire, porque si usted le pone el must have acá, ¿qué sería? Él debe haber ganado la carrera
si él corriera más rápido. Entonces, no, pues como que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, no, es algo, una posibilidad entonces aquí. Él debe haber ganado la carrera si él corriera más rápido. Ahí sí, entonces aquí usted primero tiene que ver de qué se trata la oración. Por eso le da como 2 cláusulas al momento de poder realizar. Ahora, si usted quiere decir de una sola forma, simplemente depende de lo que vaya a expresar. No sé si ahí pude resolver su inquietud, Elizabeth. Pues no mucho, Liz. Me dejó más confundida todavía. A ver, ¿cómo le explicaría? Cuando usted va a expresar algo en el español, podríamos decirlo, ¿ya? Si yo le digo, usted pudo haber pasado el año, ¿ya? O estábamos hablando de alguien, ella pudo haber pasado el año escolar si ella hubiese estudiado más, o hubiese aprendido más, o ella debería aprender más. Entonces, depende de lo que usted vaya al momento de expresar. Entonces, ¿qué decimos? Ella pudo haber pasado el año escolar si ella estudiaba más, ¿ya? Entonces, ¿qué es? Una posibilidad. Pero ella no pasó el año escolar. Esta sería una negación, entonces no sabemos por qué no lo pasó. Entonces, ¿a qué nos referimos? A una situación desconocida. Como yo les decía aquí, para una situación desconocida, ¿qué utilizamos? El más. Pero para una posibilidad, utilizamos el may y el might. ¿Ok? Entonces, eso es lo único que tiene que usted tener en cuenta al momento de expresar. Utilizamos más para algo que no conocemos de cierta situación, ¿ya? Y el might para algo que había cierta posibilidad de que suceda, pero sin embargo algo ocurrió, ¿ya? Cualquiera de estas 2 formas al utilizarlo. ¿Algo, Elizabeth? ¿O nada? ¿Todos? ¿O nadie Ya, está Liz. entendiendo? Another student?